El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola a toda nuestra audiencia de Pasa la Voz. Les habla Andrés Fonseca, profesor de la Facultad de Artes acá de la Universidad Pedagógica e integrante del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, los Derechos Humanos. Ese es el tercer episodio de esta serie que quisimos iniciar este año junto con egresados y egresadas de acá de la universidad. Y hoy vamos a estar conversando con Karen Aragón, que es egresada acá de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades. Bueno, Karen, es un gusto tenerte. Aquí en el programa vamos a estar hablando de socioecología, educación para la paz y sobre todo también de tu experiencia como cofundadora de la Fundación NUCUBA. Esta fundación está en Palomino, La Guajira, y así que bienvenida a conversar un poquito en este programa, saludándote inicialmente. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Perdón. Karen, tranquila. ¿Cómo nace NUCUBA? Y cuéntanos un poquito de esa experiencia, ¿cómo ha sido para ti también? Y cómo ha sido, antes de NUCUBA también me gustaría un poquito conocer, como estamos hablando con egresados, que nos cuentes un poquito de tus experiencias en la educación y cómo llegaste allá a Palomino después de haber estudiado acá en la universidad. Bueno, ha sido un camino muy largo para llegar acá. Yo me gradué de la pedagógica ya hace 12 años. He participado en diferentes proyectos, siempre pues muy cercana a la comunidad, proyectos educativos muy cercanos a la comunidad. Y bueno, en todo ese trasegar, hace más o menos 6 años, justo antes de pandemia, llegué a Palomino, por azares del destino llegué a Palomino. Y bueno, estuve una temporada, ahí mi trabajo pedagógico era como muy particular, daba clases particulares, no estaba aún como no tenía aún en la mente como la conformación de lo que tenemos hoy, que es una escuela. Luego de eso viajo a Bogotá. En Bogotá pues tengo unas experiencias pedagógicas muy muy interesantes con el IDPC, con la Secretaría de Educación, y ahí termina el contrato y me vengo para Palomino de nuevo. Y bueno, ahí me junto con unos compañeros, profes también, profes de diversas áreas, sobre todo de biología, sociología, y identificamos en ese momento la necesidad de una escuela primaria que propusiera unas estrategias pedagógicas diferentes pues a las del colegio público, que es la opción que hay acá, y diferente también a algunas pequeñas opciones que había también en ese momento. Entonces identificamos pues esa necesidad y durante un año nos sentamos a escribir el proyecto, pues a sentirlo, a analizarlo, a investigar, y ahí pues encontramos en esa conjunción de intereses y pues de pasiones de cada uno y cada una de nosotras, pues que nos interesaba mucho perfilar un proyecto educativo que estuviera alrededor de la socioecología y de la educación para la paz. De esa manera es como decidimos conformar la Fundación NUCUBA, y de ahí nace pues nuestro primer proyecto, que es la Escuela NUCUBA. ¿Qué significa NUCUBA? NUCUBA es una palabra en lengua kogi que significa caracol. Pues nosotros habitamos acá las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La sierra es habitada por 4 comunidades indígenas: Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuamos. Por el lado de acá de Palomino tenemos subida a la sierra con muchas comunidades Cogis, esencialmente Cogis. Apareció NUCUBA, de hecho se pronuncia diferente, pero mi Kogi aún no está muy bien perfilado, pero es como NUCUBA. NUCUBA. Y bueno, pues es un caracol. Nos interesa mucho la idea del caracol, de pues en una sociedad que va tan rápido,
que espera todo conseguirlo rápido y que todo tenga resultados inmediatos. Pues nosotros confiamos en que los procesos pedagógicos son procesos que toman tiempo, que hablamos nosotros en la escuela y le digo yo a mis niños y mis niñas como vamos lento porque vamos lejos, entonces no hay afán, no tenemos afán. Y además también hay una metáfora muy bella con el caracol, y pues el caracol en su espiral, en su concha, pues carga su casa, ¿no? Se está yendo un poco la señal ahí contigo, pero vamos a estar hablando entonces, estamos hablando de que Nukuwa es una palabra Kogi que tiene que ver con el caracol y con el ritmo lento. Y Karen Aragón, quien es nuestra invitada para hoy, nos habla un poco de caminar lento, porque para poder caminar, eso me parece una metáfora muy bonita, porque estamos en un tiempo donde todo el mundo está corriendo, y hace poquito es una reflexión que hace poco, ahorita que estamos acá en la Semana de la Educación en la Universidad, y vino una profe, una amiga que se llama Estela Quintar, hizo una conferencia maravillosa y me acordé un poco como de lo importante que es habitar un tiempo diferente, en un tiempo donde todos como sin tiempo y sin energía, decía yo, como que es una categoría como muy importante. Y hace tiempo también en mis lecturas pedagógicas también me encontraba un libro de una escuela italiana que se llamaba, tenía que ver con eso, con las pedagogías del caracol. Entonces me parece muy bonito la resonancia y la metáfora que nos estás contando. Hasta ahí te iba escuchando, y bueno, por donde tú quieras seguir compartiéndonos un poco más esas experiencias, y también contarte que yo tuve la oportunidad, ¿ahí me estás escuchando bien, Karen? Sí, que tuve la oportunidad de hacer una residencia hace unos años, creo que fue hace 3 años, ahí al Salvatorium, allá donde Vanessa y Juan Carlos, y fue también una experiencia muy bonita de conocer esos procesos educativos que se estaban dando allá. ¿Tienen ustedes relación con Vanessa todavía y con la escuela? Sí, qué maravillosa coincidencia. Justo yo el año pasado fui profesora de Salvatorium durante un periodo. Subía todos los jueves, organizamos el horario de Nukuwa, y yo los jueves lo que hacía era no tener clase en Nukuwa, sino subía a Salvatorium, pues otro proyecto maravilloso también. Lastimosamente en este momento están en una pausa, pero el año pasado se logró tener también un grupo aproximadamente de 20 estudiantes entre niños y niñas Kogis y Arhuacos, que eso es muy importante también, y es muy importante nombrarlo alrededor de lo que, como de también cómo imaginamos la educación para la paz. En el caso, por ejemplo, de Kogis y Arhuacos, es muy importante porque Salvatorium va a ser uno de estos únicos proyectos que logra integrar las dos comunidades. Suelen ser comunidades que en los espacios educativos que tienen en sus propios pueblos, pues no están mezclados Kogis y Arhuacos, y pues hay ciertas disputas también acá en la sierra entre las dos comunidades. Entonces Salvatorium es muy interesante en términos también de que logra esa integración entre niños y niñas Kogis y Arhuacos. Es muy lindo, es un espacio muy bello. Nosotros hacemos como escuela 2 campamentos al año y los hacemos en Salvatorium. Tenemos pues comunicación con ellos, y el año pasado el último lo hicimos en Salvatorium y fue una experiencia maravillosa. Sí, qué alegría, Karen, esa resonancia. Yo sí pude estar un tiempito y hice un video compartiendo un poco la experiencia con los hijos allá de ellos, y con los procesos también que se estaban adelantando. Recuerdo en ese momento de soberanía alimentaria y de formar como personas y niños que asumieran como un liderazgo muy importante. Entonces aprendí muchas cosas y queda esa semillita ahí sembrada en una experiencia que fue solo muy corta, pero tuve la posibilidad de conocerlos. Bueno, Karen, me gustaría conocer un poco para que hablemos un poquito de cómo se vive en la escuela y esa relación entre ecología y construcción de paz en la vida cotidiana de la escuela, y qué cosas están haciendo, que nos cuentes un poquito más, porque ese es como el eje de la conversación. Me gustaría mucho saber esas experiencias allá en Palomino. Vale, claro que sí. Bueno, nosotros somos una escuela que tenemos 2 ejes fundamentales, que son la socioecología y la educación para la paz. Estos 2 ejes fundamentales van a ser como este tejido en la malla curricular en nuestro proyecto educativo. También tienen alrededor 3 temas fundamentales, que son la soberanía alimentaria, el cuidado del agua y la biodiversidad. El año pasado fue un año pasado donde trabajamos muchísimo el cuidado del agua. ¿Por qué socioecología y por qué educación para la paz? En toda esa indagación entre el grupo de trabajo, que somos 5 personas, pues entendimos que
una parte fundamental es entendernos parte de la naturaleza. No somos naturaleza. Los humanos no somos como algo ajeno a la naturaleza. Somos naturaleza y es súper importante, entendimos que es muy importante el acompañamiento de infancias, que exploren, conozcan, estudien, vivan el entorno natural donde estamos, porque además nosotros estamos en un aula viva gigante. O sea, el río queda a 7 minutos caminando de nuestra escuela, la playa queda a 1 kilómetro de nuestra escuela. Entonces tenemos una gran biodiversidad, tenemos una riqueza hídrica. De la Sierra bajan aproximadamente no recuerdo el número exacto, pero entre 32 y 36 ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta a alimentar, a llegar hacia el mar, a alimentar Madres Viejas, a alimentar manglares. Un poquito entrecortada, Karen, la conversación. Vamos a ir de poquitos. Ahí sí, en un momento que se interfiere, estabas hablando ahí de el contexto que rodea Palomino y la cercanía como de la playa y del mar, y bueno, pero hay un momento como que tenemos un poquito de interferencia, así que vuelve ahí a retomar un poco la conversación. Listo, Andrés, dale. Sí, qué pena. Acá en Palomino también la electricidad y la señal de celular no es muy buena por lo general. Entonces retomamos, tenemos una aula viva gigante y para nosotros en nuestra exploración nos dimos cuenta que era vital acompañar a las infancias en la exploración, en el entendimiento, en el conocimiento y entendiendo que esta línea nos va a llevar a la defensa del territorio, que es algo muy importante. Hay muchas amenazas al agua, hay muchas amenazas al río Palomino y el trabajo de base que nosotros hacemos pues es con las infancias, que identifiquen la importancia de la naturaleza que somos y habitamos, y a la par de esto pues que aprendamos a convivir básicamente. Para mí hay algo muy importante que resuena en todo el proceso histórico que estamos pasando como país y es pues el informe de la Comisión de la Verdad. La recomendación que le hacía a las escuelas pues era hablemos de paz, hablemos de la historia del país, hablemos de paz y generemos prácticas cotidianas que nos ayuden a vivir en paz y que nos enseñen a vivir en paz. Entonces, a la par de entender el espacio en el que estamos, de defenderlo, también es muy importante que podamos entender mecanismos de generación de comunidad. Y esos mecanismos de generación de comunidad que nos van a llevar a una defensa efectiva del territorio, pues se hacen día a día. ¿Qué prácticas tenemos alrededor de estos dos ejes? La escuela tiene un diseño que hemos hecho nosotros mismos, el equipo de profes, también con los niños y las niñas. Tenemos a nivel ecológico, pues tenemos unos biofiltros de agua. Tratamos de que las aguas grises, que son las que salen del lavamanos, del lavaplatos, puedan ser reusadas en el riego del jardín con un sistema pues de tubos y de desagüe. También tenemos baños composteros. No usamos en la escuela baños de agua, usamos unos baños composteros que de hecho los fabrica uno de los papás de nuestra escuela. Son unos baños maravillosos y entendimos que nuestros desechos humanos, que echar nuestros desechos humanos al agua, pues realmente no es algo muy amigable con nuestras fuentes hídricas. Entonces en la escuela contamos con baños composteros, biofiltros de agua. Reciclamos, tenemos una compostera grande también, entonces todos los residuos orgánicos van a la compostera que luego se va a convertir en abono para la tierra. La merienda, pues sugerimos siempre una merienda saludable, entendiendo también que nuestro cuerpo es un territorio que hay que cuidar. No imponemos, pero sí generamos procesos a partir de nuestra pedagogía de análisis y conciencia, ¿sabes? Si yo entiendo que consumo un montón de azúcar y eso me hace mal, pues puedo ir generando la conciencia de que el niño o la niña realmente sepa que ese azúcar le hace mal, más allá de que simplemente digas que me prohíben comer azúcar. Entonces no nos interesa el prohibicionismo, nos interesa la generación de conciencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues en nuestras prácticas alrededor de la educación para la paz, pues es en todo momento, ¿no? Desde la comunicación es súper importante para nosotros como escuela. Todo se habla, hay un conflicto, nos damos el espacio para poder hablarlo y para poderlo resolver, porque entendemos el conflicto como una oportunidad, no como algo negativo. El conflicto pues va a ser inevitable, sucede. No siempre está de acuerdo en un primer momento con todo lo que sucede entre personas. Entonces el conflicto lo vemos más que un problema, lo vemos como una oportunidad para podernos conocer mejor, para poder hablar, para poder nombrar las emociones que nos habitan.
entenderlas, que esto es pues desarrollo de habilidades socioemocionales. Y esto nos permite pues que nuestros trabajos, que en la gran mayoría del tiempo son trabajos colaborativos. Karen, un segundito ahí, que también hay un poquito de fragmentación ahí en la comunicación, ahí ya vamos retomando, pero estamos hablando de la importancia de la comunicación, de trabajar los conflictos y bueno, eso también hace parte también de la conectividad también en las zonas rurales y comprendemos un poco lo que pasa, pero vamos a ir, si quieres, ¿te parece? Mientras va llegando ahí otra vez de nuevo la señal, porque va y viene, ya retomamos un poco la conversación, compartimos un poco ahorita que estábamos hablando del cuidado de las aguas, que nos cuentes, introduzcas esta pieza musical que me mandaste, que tiene que ver con una creación que surge allá desde la escuela y la podamos escuchar y ya retomamos la conversación. Cuido el agua. Cuido el agua de la sierra. Cuido el agua. Cuido el agua de la tierra. Esta es la historia de un grupo de seres mágicos, extraños y muy diferentes, que un día recuerdan la importancia del agua y emprenden la aventura para una gran misión. Cuido el agua. Cuido el agua de la sierra. Cuido el agua. Cuido el agua de la tierra. Nosotros la cuidamos de múltiples maneras. Cerramos la llave, usamos baño seco, productos naturales y no contaminamos. El cuidado del agua en Nucuba es la clave. En la Pedagógica Radio rendimos homenaje a la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, el educador rebelde. A 60 años de la muerte de Camilo Torres, escuchamos su llamado a comprender y difundir las ideas revolucionarias como parte de un proceso de conciencia colectiva. De manera que hasta ahora están los grupos unidos. Se ha divulgado la plataforma. Yo me voy para Cali el lunes próximo a seguir exponiendo estas ideas y tratar de formar los grupos revolucionarios. Voy a seguir hasta que me lo permitan, exponiendo toda clase de ideas, tratando de que se organice el movimiento revolucionario por todo el país. Y después nuestro periódico tendrá que ir consolidando lo que se vaya haciendo con estas giras y va a tener que ir creando cada vez más conciencia y más organización. Desde la Pedagógica Radio compartimos su voz, exaltando su memoria y la vigencia de su pensamiento. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Bueno, escuchábamos esta pieza musical, Cuido el agua, compuesta por la profe de música allá en la Escuela Nucuba, en Palomino, La Guajira. Estamos hablando con Karen Aragón Escobar, egresada de la Universidad Pedagógica, y es una alegría pues que nos sigas contando ese proceso en el que veníamos hablando de esta composición y de cómo surgió, y que le pudieras dar un poquito de contexto a la audiencia de este tema y cómo entra ahí en la escuela. Claro que sí, Andrés. Este tema es muy importante porque nace del proyecto de cierre del año pasado. Como les comentaba, unas prácticas que también tenemos mucho alrededor de la educación para la paz es el desarrollo de trabajo colaborativo y de creaciones colectivas. Nos interesa mucho la creación colectiva, cómo creamos en conjunto, ¿no? Venimos también de unas ideas muy de que el artista se sienta, genera su obra solo o sola en su mundo. A nosotros nos interesa mucho explorar el arte y la creación de manera colectiva.
cómo podemos de manera colectiva sumar esos talentos y esas ideas que tenemos. Y además porque esto nos enseña a trabajar en equipo, nos enseña a entender otros puntos de vista, nos abre también las posibilidades de entender otras posibilidades que no hemos visto, nos abre las posibilidades de ver otros puntos que no hemos observado. Entonces, de cierre del año pasado, trabajamos con los niños y las niñas de la escuela una película. Hicimos una película. Esta película la trabajamos con un compañero, un profe también, egresado de cine de la Nacional, que habita también acá el territorio y que tiene mucha experiencia en cine comunitario. Nos acompañó en toda la creación colectiva, y dentro de esa creación colectiva, que es una historia, por eso la canción nos habla de que esta es la historia de un grupo de seres mágicos, porque creamos unos seres mágicos de la tierra, híbridos. Entonces teníamos el zorro conejo, teníamos la colibrí monotitín, y teníamos de esta misma manera como una fusión de animales de la sierra. Se crearon los animales, luego hicimos el proceso de títeres, porque definimos que nos interesaba mucho que más allá de una película en la que saliéramos nosotros, nos interesaba tener unos personajes, y era la historia de un grupo de seres que escuchaban a un abuelo contarles la historia de una tortuga mágica, de una tortuga caracol mágica que venía a salvar el agua. Entonces este grupo de seres tenían que subir a la tierra para poder cumplir esa profecía. En este proceso creativo, los niños y las niñas dicen: ay, pero queremos una canción, cantemos algo. Y ahí de manera mágica, porque un poco la tierra, siento yo que acciona cuando nos vamos como por estos lados. La tierra acciona de unas maneras muy, muy mágicas también, y apareció la profe Lili. Apareció, o sea, cuando yo te digo apareció, es que llegó a la puerta de la escuela diciendo: hola, buenos días, es que me dijeron que aquí hay una escuela, yo soy profe de música, yo soy profe de música egresada de la pedagógica también, yo soy profe de música, vivo acá, y pues lo que necesiten. Y fue, claro que sí, profe, justamente queremos hacer una canción, y creamos la letra de la canción también de manera colectiva, la creamos con todos los niños y las niñas en unas sesiones de trabajo, y la profe Lili viene y nos pone música, nos pone coro y nos pone a ensayar, y ahí nace la canción que escuchamos. La película ya la hemos presentado en algunos lugares acá, en algunos cineclubs en el territorio, y la queremos, digamos que una de nuestras ideas con la película es pues ponerla a rodar en festivales de cine infantil y de cine ambiental, porque justamente es una creación colectiva que nos habla de eso, del cuidado de las aguas. Entonces ahí nace esta canción, y que pues también habla un poco de lo que somos nosotros, de lo que les comentaba anteriormente, de que tenemos baños secos, de que reciclamos el agua, de que tenemos el compost. Entonces así justamente la película y la canción que acabamos de escuchar. Karen, ¿la peli se puede ver por internet o todavía no? ¿Está solo para festivales? Está por ahora solo para festivales. La tenemos en YouTube, pero con link privado. Uh-huh. Entonces por ahora la tenemos solo para festivales, pero pues esperamos ya luego de eso sí poderla tener libre y compartirla. Perfecto. Fue muy bonito además porque fue muy bonito también la película, porque hace parte de unos procesos que también como escuela generamos. Nosotros tenemos 2 bazares al año que organizamos como escuela, y esa recaudación de fondos nos va a apoyar el campamento que hacemos a los 8 días del bazar. Y la película, el año pasado la proyectamos, fue como la cereza del pastel del bazar, porque tuvimos bazar toda la tarde, y apenas oscureció, proyectamos la película, y fue como esa magia de cuando sientes que los y las estudiantes... Hola Karen, ahí se vuelve a ir un poco la señal. Estamos hablando de la película que hicieron como parte de la creación colectiva allá en la Escuela Nucubá en Palomino, La Guajira, y me parece muy chévere que nos estés contando de esto, porque me gustaría para el segundo semestre, acá con un espacio de un semillero que viene trabajando en la Universidad Pedagógica los temas de soberanía audiovisual, pensar un poco, crear un espacio acá en Bogotá. Estoy pensando, de pronto, todavía no tengo confirmado como el lugar, pero sí me gustaría hacer como un espacio donde se puedan proyectar
algunas experiencias de soberanía audiovisual, especialmente de proyectos educativos alternativos, donde podamos ver algunos cortos y algunas pelis hechas en estos contextos. Y bueno, eso está como en cocción y te iré contando de eso, porque también yo hago parte de una iniciativa que se llama la Universidad del Futuro, y también pues el año pasado estuvimos haciendo una festival acá en el Ecocirco, acá en Cachipay, y ahí como hice un corto pequeño para contar un poco las experiencias que vivimos, y quiero como ligar también otros proyectos acá rurales con una persona que me acompaña también acá y que hoy no puedo venir, que se llama Helen Mancera. También tiene un proyecto acá en Cibate alrededor del sonido, del trabajo con comunidades campesinas, creaciones con comunidades intergeneracionales. Entonces, chévere si podemos de pronto para el segundo semestre poder pensar ese festival y sumar algunos cortos de experiencias así de educación popular, de proyectos educativos, y me parece muy chévere lo que nos cuentas, porque puede ser un buen espacio para proyectar y para conversar con las personas que han participado en estos proyectos. Me encanta, claro que sí. La peli es muy bonita. ¿Cómo se llama? Es muy lindo el trabajo. Pues, sí. Se llama Salvemos el Agua. Qué bueno. Me gustaría preguntarte, Karen, un poco qué te ha enseñado también Palomino, que no hubieras podido de pronto aprender en otro lugar, ¿cierto? Como cuáles han sido como esas enseñanzas de vivir allá. Wow. Vivir acá es un gran reto. Hablaba justo con una mamá esta mañana, porque la situación de orden público en este momento en La Guajira es complejo. Justamente hoy no sabíamos si abrir o no abrir la escuela, porque el día de ayer salió un video en Facebook de un cabecilla del grupo paramilitar de La Guajira, de uno de los grupos paramilitares de La Guajira, diciendo que había paro armado en toda La Guajira. Entonces, pues esto a nosotros nos prende las alertas, porque es importante también subrayar pues que estamos en un territorio que históricamente ha vivido el flagelo del conflicto armado. Es un territorio que aún sigue siendo pues un territorio donde, digamos, el orden, si lo podemos llamar así, el orden social pues no es determinado por las instituciones del Estado, sino es determinado por los grupos armados al margen de la ley, específicamente pues grupos paramilitares, y que se están en este momento disputando territorio. Entonces han ocurrido enfrentamientos en la zona. El viernes pasado tuvimos un tiroteo al lado de la escuela a las 11 de la mañana. Entonces son cosas muy fuertes que pienso mucho, por ejemplo, en los profes rurales, en los profes y en las profes rurales que han tenido que poner el cuerpo al conflicto armado. Y creo que a partir de, digamos, para embonarlo con la pregunta que me haces, pues he aprendido, Palomino me ha enseñado un montón de cosas, porque además es un lugar muy exigente desde muchas perspectivas, desde lo natural, desde lo climático, desde lo social. Pero pues justamente en territorios como estos, pues es donde vale la pena hacer procesos de paz. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con las infancias para que dejen de pensar que jugar a disparar un arma es normal? Para que puedan ver en su abanico de posibilidades otras cosas diferentes a medianamente terminar un bachillerato y comprarme una moto y ser un mototaxista, y que no está mal ser mototaxista, hago la referencia, sino que dentro de esos contextos son las opciones que existen, y que una de esas grandes opciones que se abre y que se ha abierto siempre pues es la violencia, ¿no? Son las opciones que están, sobre todo en estos territorios donde el acceso a la educación no es fácil. Las ciudades más grandes están a 2 horas de camino de Cocomil. Para un lado está Santa Marta y para el otro lado está Riohacha, que finalmente tampoco son ciudades tan grandes, pues son centros urbanos, pero si habláramos, por ejemplo, de acceso a la educación superior, pues tienen que movilizarse hacia las ciudades. Entonces la educación no significa una opción de vida para los niños, niñas y jóvenes de acá de Palomino. Entonces, creo que una de las grandes enseñanzas pues es cómo hacemos para que proyectos como el nuestro realmente tengan una incidencia en la población local. ¿Cómo hacemos para poder arrebatar niños y niñas a la guerra
y que puedan explorar sus habilidades y que puedan aprender a vivir en comunidad y que puedan aprender a confiar en sí mismos y en sí mismas. Entonces, creo que una de las grandes enseñanzas es eso, como cómo diariamente podemos sumar al desarrollo social. Nosotros pues tenemos la escuela primaria y esta escuela primaria pues la fundación tiene varios programas alrededor de la escuela primaria, porque también creo que es importante hablar un poco de la descentralización de la educación alternativa. La educación alternativa, que eso también lo aprendí acá, y lo aprendí haciendo educación alternativa, pues básicamente la educación alternativa también es una burbuja, porque somos proyectos que no somos patrocinados por el Estado, nosotros tampoco somos patrocinados por empresa privada, nosotros tenemos a flote el proyecto con los aportes que hacen las familias de la escuela primaria. Esto hace que la educación alternativa sea una burbuja, entonces no todo el mundo puede acceder. ¿Qué aprendí con eso? Pues que hay que aprender a descentralizar la educación alternativa, que no podemos seguir segregando la educación y tener unos procesos exitosos, si los queremos llamar así, o unos procesos integrales, mejor, si queremos tener unos procesos integrales educativos que nos sigan siendo para las mismas personas que tienen el acceso. Entonces tenemos unos programas, tenemos el programa de apoyos educativos al colegio público. Entonces focalizamos un grupo de niños y niñas con alto rezago escolar del colegio público, de la primaria del colegio público. Vienen a nuestra escuela 2 días a la semana a tener refuerzo en lectoescritura y en pensamiento matemático. Eso por una parte, desarrollamos ahí nuestras estrategias pedagógicas de educación alternativa, que básicamente pues tienen que ver con trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, pedagogías alrededor de habilidades emocionales. Eso por una parte. Por otra parte también el bimestre pasado lanzamos una parrilla de talleres extra clase. Esta parrilla de talleres extra clase está orientada hacia el desarrollo de oficios. Tenemos taller de talla en madera, taller de alfarería, y también tenemos taller de laboratorio de creación gráfica, tenemos laboratorio de escritura creativa. Estos talleres extra clases son pagados por las familias de la escuela, pero tenemos ese pago cubre también un número de cupos para niños y niñas locales que acceden de manera gratuita a los talleres. Entonces, he aprendido que la educación alternativa es necesario descentralizarla y es necesario compartirla con las personas que no tienen la posibilidad, porque ahí es muy importante lo que decía anteriormente, que es como la escuela se convierte en un espacio que le arrebata infancias a la guerra. Entonces, eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido acá en Palomino, sumado a todas las cosas que uno acá aprende diariamente también. Karen, te quería preguntar cómo se vinculan también los padres, porque ahorita contaste de padres que en estos proyectos esa participación de ellos es como muy importante. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar y de sumar un poco esas sinergias con las familias? Pues siempre yo digo como profe que a veces es más retador trabajar con los papás y las mamás que con los mismos niños o niñas. Pero es vital, porque cuando hablamos de comunidad educativa, pues no solamente hablamos de profes y estudiantes. Cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de todos los actores que están integrados para que ese ejercicio pedagógico se lleve a cabo. Entonces, las familias siempre van a ser súper importantes porque la escuela genera unos procesos que es muy importante que tengan una resonancia también adentro de casa. Nosotros tenemos la fortuna de que contamos con familias maravillosas, familias que dentro de sus prioridades está la educación de sus hijos y de sus hijas, y eso hace que su integración al proceso de la escuela pues sea fluido, sea interesante, venga con propuestas. Entonces, eso ha sido muy interesante. Sin embargo, porque es un tema de contrastes, ¿no? Palomino siento que también es un territorio de muchos contrastes. Entonces, claro, yo por un lado tengo las familias de nuestra escuela alternativa, que son familias muy prestas a colaborar, que son familias muy prestas a estar presentes, a lo que se necesite, pero por el otro lado, cuando ya trabajamos con el espectro público, pues encontramos familias que
que como te comentaba anteriormente, pues la educación no se ha configurado porque no se han tenido las condiciones para ello, no se ha configurado como una prioridad. Entonces, uno de los próximos pasos que tenemos, porque pues somos un caracol, entonces a veces le metemos turbo al caracol, pero a veces recordamos que también es importante ir paso a paso. Uno de los próximos pasos, me gustaría mucho que fuera también ya esa integración de las familias que hacen parte de los talleres gratuitos y de las familias que hacen parte de del programa de apoyos educativos, porque ahí también se necesita un cambio, ahí también se necesitan espacios más allá de una mirada como colonizadora de la educación, de que yo vengo a decirles cómo tienen que funcionar las cosas, más allá de eso, porque no es la idea. Es más la creación de espacios seguros donde las personas puedan expresarse, donde las personas puedan ver otros espacios de sí mismos y sí mismas como papás y como mamás en un proceso educativo. Entonces, eso es algo que sueño poderlo hacer, y es la integración de papás y mamás locales. Con locales me refiero pues a familias que tienen más de una generación habitando el territorio, porque también es importante notar que Palomino es un lugar que alberga una gran parte, o más bien una gran parte de su población somos personas que hemos migrado, somos personas que venimos de fuera, somos todo lo que aquí llaman cachacos. Entonces, una buena parte de la población que habitamos Palomino somos cachacos o extranjeros. Entonces, que es también uno de los esfuerzos que poco a poco vamos haciendo como escuela, y es esa integración de estos dos mundos, si los queremos llamar así, como de este mundo cachaco, de este mundo de las personas que decidimos venir a habitar este territorio por X o Y razón, y de las personas que ya lo habitan desde hace muchas generaciones y que tienen otra visión también del territorio, y que pues para mí lo interesante es donde podemos integrar esos dos mundos para que podamos aprender realmente. Pues para mí como profe, una de las grandes enseñanzas es que nunca paro de aprender, siempre estoy aprendiendo. Yo entro a un espacio educativo y lo primero que tengo en la mente es que voy a aprender cosas. Esa actitud muy importante. Esa actitud muy importante pues yo creo que eso es lo que nos lleva. Eso es lo que lo mueve a uno a estar en la educación, esa actitud siempre constante y de por vida. Ojalá eso sea algo que uno como profesor pueda de pronto llevar a los estudiantes a sentir esa necesidad y a tener ese camino, por decirlo así, como de aprender las cosas con ganas, con una buena actitud, como por los propios medios, como con eso, porque en una sociedad que está como tan mediada por tantas tecnologías y todo esto, necesitamos empezar a fomentar esa confianza en el aprendizaje, porque se requiere para hacer, y los profesores necesitan estar aprendiendo. Eso es algo que esa era una pregunta que tenía para ti también. ¿Qué tipo de ser humano se está cultivando allá en Nucuba? Como a qué tipo de humanidad le están como queriendo construir? Porque en esos proyectos alternativos siempre hay unos sueños debajo de todos los proyectos formativos que se están desarrollando. Sí, y es una pregunta muy bonita. Pues nosotros estamos acompañando seres humanos que cuiden la vida. Lo que nos mueve a nosotros de fondo es el cuidado de la vida en todas sus formas, el cuidado de la vida en todos los niveles. Entonces acompañamos activamente infancias y juventudes que entienden desde su corazón, también desde su sentir pensar, el cuidado de la vida. Como cuidar el río es cuidar la vida, pero como también cuando mi compañero o compañera se cae en el juego del descanso y yo voy y lo primero que le pregunto es ¿estás bien? Y le doy mi mano para que se levante, también estoy cuidando la vida con eso. Entonces acompañamos seres humanos que exploren, conozcan, se diviertan y defiendan la vida. Eso creo que para no extenderme mucho, porque creo que podría hablar muchísimo de eso. Creo que la síntesis más importante que justo este año salió en una reunión de familias, en la primera reunión de familias, fue eso: es de fondo lo que está en Nucuba es el cuidado de la vida en un mundo tan convulso como el que habitamos,
unas sociedades, tanto a nivel regional como a nivel global, en los que el valor de la vida cada vez es menos. Recuperar ese valor de la vida y acompañar a estas infancias y estas juventudes que activamente la cuiden, pues yo creo que es como la síntesis de esa humanidad que acompañamos en este momento, una humanidad sensible, una humanidad sin afán, una humanidad curiosa por el conocimiento, y no solamente por el conocimiento académico, y no solamente porque eso es una de las tensiones en la educación alternativa, que una de las preguntas que siempre se hacen es: ay, pero ustedes si enseñan cosas, si tienen DBA, si tienen estándares, porque pues claro, hay desde lo institucional una mirada pues muy esquemática a la educación, y nosotros decimos sí, nuestra malla curricular también tiene DBAs, pero no nos quedamos solo en los DBAs, vamos más allá de los DBAs. Claro. Y buscamos también que esa curiosidad no sea solamente por un conocimiento disciplinar, sino que sea un conocimiento integral, aprovechando justamente lo que hablábamos al inicio de la charla, que esto es que habitamos un aula viva maravillosa. Entonces nosotros hacemos salidas de campo, vamos al río, y en esas salidas de campo al río estudiamos un montón, nos divertimos un montón, compartimos el alimento, y ahí en ese momento, en esas horitas que estamos ahí haciendo un montón de cosas, pues estamos aprendiendo, y estamos aprendiendo de la mano de las otras personas. Nos interesa mucho eso, el cuidado de la vida de manera colectiva, no individual. Ya no necesitamos, la escuela, yo ya no me imagino una escuela donde cada quien tiene que estar sentado en una silla con las manos en la cabeza respondiendo de memoria al examen, porque si no lo va a perder. No, la humanidad requiere en este momento que entendamos también que los aprendizajes se construyen de manera colectiva, y que son muchísimo más significativos cuando los aprendemos de manera colectiva. Sí, y has dado muchas claves muy importantes para lo que tiene que ver con la educación para la paz, que tiene que ver con la conciencia del territorio, con la solución creativa de los conflictos, con el trabajo también de lo colaborativo. Es muy importante, que es un reto muy grande de la educación, pues como formar personas que puedan poder trabajar con otros y crear cosas juntos. Creo que es uno de los retos más grandes. Ahí tenía, ya que el tiempo avanza tan rápido y hay tantas preguntas que tenía, me gustaría redondear una que como estamos haciendo acá un programa con egresados que están trabajando en los territorios, y también aprovecho para honrar tu trabajo y que hayan personas como tú que estén también sembrando esas semillas de paz en los territorios. Sé que no es fácil a veces muchas cosas, que lo sé porque salir un poco de un contexto urbano como con tantas comodidades a pasar a otros lugares tiene sus retos. Lo veía un poco en el tiempo que fui, con las conversaciones que tuve con algunos profesores allá en el Salvatorium, que implica unos retos también de desapego y de cambiar un poco como los estilos de vida. Pero me gustaría un poco saber esos desajustes de pronto que tú ves que hay en la formación, que de lo que tú aprendiste acá en la universidad de cara al ejercicio ya profesional que tú estás haciendo en el mundo real. De pronto, ¿qué tensiones viste y qué cosas crees que también deben transformarse en la formación universitaria, en la formación de licenciados? Es una pregunta que tenía para ti. Hola, Karen. Te escucho un poco entrecortado, creo que encontré la idea un poco que era sobre como qué cosas de la universidad como me han ayudado en este proceso, entiendo un poco eso, y como que otras también sugeriría que de pronto no, y que podrían cambiarse. Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, yo debo decir que soy una orgullosa egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que justamente el carácter de universidad pública a mí me nutrió muchísimo, y las prácticas que vives dentro de una universidad pública, que son diferentes a las que vives en una universidad privada, desde el solo hecho yo recuerdo mucho en la universidad compañeros y compañeras que se iban en bicicleta, ¿sabes? Desde Bosa, Suacha, en bici, porque no solamente porque fueran bicicletas muy activos o activas, sino porque no había dinero para el bus, y porque lo de las copias había que tenerlo muy específico, porque personas que venimos, porque también me sumo a eso, no vengo, digamos, de una familia adinerada necesariamente. Somos personas que hemos visto en la educación pública una opción
para poder explorar otros ámbitos de nuestras vidas y para poder desarrollarnos profesionalmente. Y a mí, desde el mismo carácter público de la universidad, desde haber podido compartir con seres humanos que tuvimos que guerreárnosla para estudiar, eso ya, por ejemplo, para mí es una muy buena cuota de realidad también. Algo que yo valoro mucho también, que aprendí en la universidad, todas las prácticas que yo hice en la universidad fueron en colegio público. Que eso también es importante porque es un espectro pues muy real, ¿sabes? Nosotros también, y acá hago un paréntesis importante, y es yo tengo muy claro que nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra escuela porque nosotros tenemos 20 estudiantes en total. Uh-huh. Nosotros proponemos grupos de 8 estudiantes y es maravilloso. Yo en una hora de clase con 8 estudiantes puedo garantizar que al menos en 2 ocasiones como profe voy a tener interacción directa con cada estudiante. Esto, que es importante subrayarlo, esto en el espectro público no pasa. ¿Por qué? Porque tenemos unas escuelas abarrotadas de estudiantes con profes que tienen 30, 40 estudiantes y 5 grupos y que se nos exigen también, en esos espectros calidad educativa cuando las condiciones no están dadas para llegar a esa calidad educativa. Entonces, claro, nosotros hacemos un montón de cosas con nuestros estudiantes porque de una u otra forma hemos llegado a materializar un ideal de escuela. Gracias, Karen. Tengo que ir ya empezando el cierre, por lo que pues el programa dura 1 hora, pero te agradezco mucho todas las pistas y la conversación contigo fue muy nutrida. Creo que para el Centro de Educación para la Paz es muy importante la conexión también con los territorios nacionales y ver qué están haciendo los estudiantes, los egresados, y empezar a crear estas redes también hace parte del trabajo de un Centro de Educación para la Paz, donde surge también este programa que se llama Pasa la Voz. Entonces me siento muy contento de toda tu conversación y bueno, nos despedimos en esta ocasión aquí en Pasa la Voz, en el control máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, en las comunicaciones Duan Cárdenas y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos en una próxima emisión aquí en Pasa la Voz, siguiendo en estas conversaciones con egresados de la Universidad Pedagógica Nacional que están construyendo paz en los territorios. Nos vemos en la próxima ocasión. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.